Hola a todos, bienvenidos al canal de Monerías. Yo soy Vivi y hoy les traigo mi bullet journal para el mes de septiembre. Si bien no tengo un tema muy bien del todo pensado, sí sé que quiero que sea una temática más bien floral, relacionada con la primavera, ya que en septiembre en Chile comienza la primavera y es uno de mis meses favoritos. Aun cuando soy súper alérgica, septiembre diría que es mi mes favorito del año, porque en septiembre nosotros celebramos las fiestas patrias y creo que es mi fiesta favorita, más que la Navidad, más que el Año Nuevo, porque me parece que es una fiesta que, bueno, este es uno de mis múltiples tops, pero siento que en Navidad y en Año Nuevo como que te obligan a cierto estado de ánimo. En cambio en septiembre uno puede hacer lo que quiera, te puedes quedar en la casa, puedes salir, puedes juntarte con la familia, con amigos, se come rico, son varios días de feriado, así que sí, definitivamente septiembre es mi mes favorito del año. Y como empieza la primavera se me ocurrió hacer esta temática de flores. Y para la portada simplemente estoy haciendo este título que es súper sencillo. Con un micron estoy haciendo las letras de septiembre y reemplazándolas varias veces para que parezcan, la verdad es que no sé, pero para que no se vea tan aburrido. Y para la contraportada voy a hacer una frase, porque esta vez no voy a hacer un calendario mensual en mi bullet journal, solo voy a hacer mi calendario de recuerdo, porque como además estoy usando un planner digital para organizarme, todos los planners digitales en general vienen con un calendario mensual, entonces voy a poner las tareas mensuales en ese calendario y no voy a ocupar mi bullet journal con vista mensual esta vez. Así que voy a ver cómo me resulta eso. Así que para que no estuviera la página en blanco decidí usar esta frase que dice: sin lluvia no hay flores, no rain, no flowers. Y es una frase que me parece muy bonita porque tiene relación con que si no nos pasan cosas malas entonces no podemos crecer y no podemos florecer. Así que hay que tomar todas las cosas que nos pasan como un aprendizaje y mirarla de forma positiva, aun cuando sean cosas muy difíciles y muy duras. Y además que me parece una frase que es perfecta para el inicio de la primavera. Para este mes en el bullet journal voy a estar usando este set de stickers que incluye estos boxes decorativos y estos marquitos de foto, más elementos decorativos y los días de la semana en 3 estilos distintos, los números para el mes o para las semanas y estos habit trackers, boxes con palabras para planear funcionales, banderitas y washi tapes, más elementos decorativos y estos iconos también funcionales y de clima. Y estos que son mis favoritos, que son estos stickers decorativos de flores. Y además incluye elementos para un mood tracker que vienen sin pintar. Y así que les voy a estar mostrando cómo voy a usar este kit durante este mes. Como les decía, no tenía un tema muy definido del bullet journal, solo sé que quería hacer algo floral y por lo tanto estos stickers vienen perfectos porque tampoco tengo muchas ganas de dibujar en el bullet. Y quiero empezar a decorarlo solo con stickers, porque me parece que es la manera más fácil y rápida de decorar el bullet journal. Y también estoy poniendo algunos stickers en mi contraportada. Aún me parece que falta un poquito de decoración, así que con este mismo lápiz amarillo con el que hice el borde de la página voy a hacer unos cuantos puntitos. Y en la contraportada estoy haciendo lo mismo, algunos puntitos con los colores que utilicé en la contraportada, que son el morado y esta especie de gris medio cafezoso. A continuación voy a hacer mi calendario de recuerdos, que es una de mis páginas o secciones favoritas en mi bullet journal. Los colores que estoy usando este mes, traté que fueran similares a los colores que tengo en este kit de stickers. Y para este calendario estoy utilizando solo dos de esos colores para remarcar el calendario, que son este como gris cafecito de Tombow, que es el número N79. La verdad es que no sé en qué kit viene incluido. Y este amarillito, que es el 020. Les voy a dejar como siempre en la cajita de descripción detallado cuáles son los materiales que usé y el link para que puedan ver este set de sticker mensual también. Para los días de la semana voy a utilizar estos stickers también del kit y voy a usar en este rosa para variar un poquito el color con respecto a la portada. Como el día lunes quedó un poquito más arriba que los otros, lo quise sacar y volver a poner, pero al hacer eso dañé un poco el sticker,
así que simplemente decidí sacarlo. Y al hacer eso dañé la página porque lo hice sin cuidado. Así que claramente no tengo mucha experiencia utilizando stickers en mi bullet. Pero voy a imprimirlo de nuevo y voy a volver a pegar el lunes ese sticker que corresponde en su lugar y yo creo que casi no se va a notar el error. Voy a utilizar estos 3 colores para los días del mes. Así que voy a ir marcándolos intercalados. Uy, aquí creo que me pasé. Sí, efectivamente me pasé, así que simplemente lo voy a borrar y para arreglar el error voy a utilizar uno de los stickers del kit y los voy a pegar encima. Tenía pensado de todas formas usar estas cajitas cuadradas para ir decorando mi calendario durante el mes, así que la verdad es que es un error bastante fácil de solucionar, aun cuando se nota un poco el corrector debajo, la verdad es que eso me da lo mismo. En la barra lateral voy a utilizar estas especies de post-it o de notitas adhesivas que vienen incluidas en el kit para traquear mi crecimiento en YouTube, para traquear mis seguidores en Instagram y para traquear las páginas del libro que he leído. La verdad es que el mes pasado casi no avancé, así que espero este mes poder leer un poquito más. Y para decorar voy a utilizar uno de estos boxes completos del set de stickers con esta florcita más o menos en los tonos del calendario. Y finalmente solo falta poner los números, espero no equivocarme para no tener que borrar de nuevo. Y ya está, así quedó mi calendario de recuerdos, la verdad es que me gusta mucho cómo quedó. Y no puedo esperar a empezar a llenarlo y utilizar más de estos stickers durante el mes. Mi siguiente sección es mi sección para planificar las comidas del mes, en donde voy anotando un poco en adelantado lo que quiero cocinar para saber cuándo tengo que dejar algunas cosas listas y para saber también qué es lo que tengo que comprar. Así que en esta paginita lo primero que hago es dibujar una ollita, una olla, porque no quise ponerle título y solo quise marcar con este doodle de que este era mi sección para la cocina. Y estoy haciendo una lista de números del 1 al 30. Y la verdad es que no sé qué hice cuando pre-planifiqué esta página porque claramente no me iban a alcanzar los números en el espacio que había dejado para los números. Así que decidí hacer 2 columnas. Y al empezar a hacer eso me di cuenta que estaba dejando muy poco espacio para escribir. Así que decidí borrar y hacer las columnas abajo. Pero acá cometí otro error porque quería contar desde el 24 hasta el 30, pero lo hice al revés y empecé por el 24 abajo hasta el 30 arriba, entonces tuve que borrar de nuevo. Y bueno, así es la vida, así es el bullet, los errores se quedan y se notan y la verdad es que puedo vivir perfectamente con ellos, no hay otra manera de corregirlo, así que así se quedará. Y finalmente hago este apartado para las notas en caso que tenga que recordar, por ejemplo, que algún día tengo que hacer un pedido en la feria o algún pedido en supermercado o las cosas que tengo que dejar descongelando, etc. Mi siguiente sección es para las tareas de la casa y también quise hacer un doodle y no poner el título y para eso hice una lavadora que la verdad es que no me quedó muy bonita, pero creo que se nota que es una lavadora. Y la hice para anotar un poco la leyenda de los colores que voy a usar para cada una de las tareas. Y para cada día voy a ir poniendo un puntito del color de la tarea que corresponde y si tengo que anotar algo más específico tengo 2 líneas o 3 líneas para hacerlo. Y luego hice una lista también del 1 al 30 que quedó un poco rara porque empecé del 1 hasta el 6 y también me equivoqué al contar cuando hice mi preparación de la página, parece que tenía mucho sueño y entonces menos mal que me di cuenta antes de pasarlo a lápiz permanente y lo corregí. Y la cosa es no equivocarme ojalá cuando vaya planificando las tareas, pero supongo que no va a pasar. Y finalmente al final de la página hice un dibujito de esta ropa como colgada en un tendedero. Mi siguiente sección en el bullet journal es el habit tracker y esta vez voy a utilizar también estos stickers del kit que son habit tracker más chiquititos que los que tenía el mes anterior y que me parecen la verdad un poco más cómodos de usar debido a que son un tamaño más pequeño. Y esta vez voy a traquear 6 hábitos, que yo creo que es como mi tope de
hábitos que debería traquear, pero la verdad es que no pude evitar querer usar todas estas cajitas porque la verdad es que me gusta mucho cómo se ven. Y si se fijan, debajo de cada título de los hábitos tengo 2 líneas para escribir, y lo que quiero hacer es escribir el por qué quiero tener esos hábitos, y es una manera de darle importancia al hábito, es decir, ¿por qué quiero hacer esto? Y si uno no sabe el por qué es importante para ti seguir este hábito o seguir esta rutina, entonces no lo vas a conseguir. Y en ese sentido quise anotar acá el por qué es importante para mí cumplir con cada una de estas cosas. Quiero hacer ejercicio durante la semana, de lunes a viernes, todos los días. Estoy siguiendo un programa de 25 minutos al día y por lo tanto para mí es importante lograr esos 5 días a la semana. Puse esta sección de Me Time porque es un tema de autocuidado personal, de darnos un tiempo a nosotros mismos todos los días, aunque sea 5 minutos para hacer journaling en mi caso, para tomarme un cafecito tranquila, lo que sea, pero que todos los días quisiera dejarme un tiempito para mí, para relajarme o para hacer algo que a mí me guste. Y finalmente el journaling lo puse porque tengo la sensación de que cuando no logro hacerlo en la mañana, cuando me despierto más tarde y me tengo que poner a trabajar al tiro, siento que mi ánimo de alguna manera se echa a perder, o tengo la sensación de que cuando no hago esto estoy todo el día con la sensación de que me faltó algo y con la sensación de que no puedo afrontar bien el día. Entonces quiero un poco traquear o analizar esto del journaling, los días que lo puedo hacer y mi ánimo, y los días en que no puedo hacer journaling quiero ver cómo también anda mi ánimo y mi productividad. La siguiente sección en mi bullet journal es el mood tracker, y es algo que empecé a hacer hace 2 meses si no me equivoco, y la verdad es que me ha gustado mucho hacerlo. Es una página que una vez que la termina se ve muy bonita y me parece que eso es una gran motivación, al menos en mi caso, de ir rellenándolo e ir pensando en la noche de si ya cómo fue el día de hoy. Y voy a estar usando estas florcitas que vienen sin pintar en este kit, que trae 3 o 4 diseños distintos de flores, además de estas hojitas. Este mes quiero contrastar un poco el tema de mi ánimo diario con lo que les decía, por ejemplo, con el journaling o con si hice deporte o no, porque también creo que hacer ejercicio físico también mejora un poco el ánimo. Y entonces quiero ir traqueando y analizando un poco eso. Acá abajo tengo mi leyenda con las emociones que quiero traquear, que en mi caso solo pongo 5, que sería triste, ansioso o preocupado, neutro, feliz y muy feliz. Si quieren ver cómo queda esta página terminada o si quieren ver cómo queda mi calendario de recuerdos terminado, les recuerdo que me pueden seguir en mi Instagram. Les dejo abajo en la cajita de descripción el nombre de mi cuenta. Y ahí estoy activa durante toda la semana subiendo bastantes cosas de bullet journal y de journaling digital. Mi siguiente sección en el bullet journal es mi sección del tracker de peso, que es algo que necesito volver a incorporar en el bullet journal. Me puse como objetivo empezar a cuidar mi salud, hacer ejercicio 5 veces a la semana, y eso espero que se vea reflejado también en mi peso. Así que voy a hacer exactamente la misma sección que he estado haciendo todos estos meses, ya que es una fórmula que me funciona y no la quiero cambiar por otra. Y estoy dibujando una balanza. Hacia abajo van los kilos. Yo pongo solo 3 kilos de diferencia porque en general la verdad es que no estoy haciendo nada tan extremo, solo estoy comiendo de forma más saludable y haciendo ejercicio todos los días, y no creo que vaya a bajar tan rápido de peso, y tampoco es mi intención. Yo quiero ir adquiriendo hábitos saludables y algo que logre mantener en el tiempo, no quiero hacer una dieta estricta. Y hacia el lado voy a poner los días de la semana. La siguiente sección es mi sección de notas, que voy a dejar la mitad de la página para anotar cualquier cosa que necesite durante el mes, que necesito tener en mi bullet journal para recordarlo. Y voy a hacer 2 cajitas más pequeñas para las cuentas de la casa y para las cuentas que tengo que pagarle a mi mamá. Y para que la página no se viera tan fome o tan vacía, decidí colorear las cajitas que hice para las cuentas de la casa y para las cuentas que tengo que pagarle a mi mamá, con 2 de los colores más claritos que tenía elegido para este mes. El amarillo la verdad es que funciona bastante bien porque se ven todavía los puntitos debajo, pero este cafecito no se ven muy bien los puntos, pero la verdad es que no creo que vaya a ser algo muy molesto para mí. Y finalmente, para decorar utilizo esta cajita con estas flores moraditas. Ya la siguiente sección es mi semana. Y esta vez estoy probando otra cosa. La verdad es que me gustó bastante usar el Dutch Door que había usado en mi mes anterior. Les dejo el video por acá si es que no lo han visto y no saben a qué me refiero. Pero me parece que seguir usando ese tipo de semanas me va a molestar más adelante porque genera
al cortar una página por la mitad genera una especie de molestia para escribir después por encima y no quiero seguir haciéndolo. Así que quiero probar este otro sistema en donde voy a tener un espacio para anotar las tareas principales de cada día y algunas otras cosas que necesite ese día, y además un lugar donde pueda anotar la lista de materiales que necesito cada día para el colegio de mi hija y las tareas de la semana, que las quiero dividir en categorías. Entonces tengo fechas importantes, cosas que van a pasar esta semana que necesito recordar. Tengo un box para la tesis, que son las cosas que tengo que hacer relacionadas con mi tesis. Y finalmente un box que dice Etsy o stickers, que son las cosas que tengo que hacer relacionadas con mi tiendita de stickers. Voy a remarcar cada día de la semana con un color distinto y estoy usando para esta semana el moradito, este gris cafezoso y el amarillo. Para mi box de fechas importantes voy a utilizar este color grisáceo y lo voy a pintar completo. Para el box de tesis voy a usar el morado y no lo voy a pintar completo, sino que solo voy a hacer un título arriba con el Sakura Pigma de color blanco. Yo tengo el de tamaño 10 y de repente siento que es demasiado grueso, así que me gustaría, creo que voy a ver si encuentro alguno más delgado. Y por último, para el box de stickers lo voy a pintar con el amarillo. La sección para los materiales del colegio de mi hija es esta de acá, lo voy a hacer con morado y también voy a escribir materiales con el Sakura Pigma blanco, y la dividí en 5 para anotar por cada día de la semana qué materiales tengo que imprimir o tener listos ese día para las distintas actividades del día. Para marcar el día de la semana estoy usando estos stickers que vienen en el kit, que son bastante chiquititos y que pensé que me iba a costar más recortarlos, pero la verdad es que no fue así. Así que creo que seguiré usándolos para numerar mis días de la semana durante las próximas semanas en el bullet. Y finalmente pongo 3 puntitos al inicio de cada día para dejar espacio para anotar mis 3 tareas prioritarias del día, que pueden ser 3 o pueden ser 2 o pueden ser 1, pero nunca más de 3, y que son las cosas en las que me enfoco durante el día y que son las cosas que tengo que ojalá sacar durante ese día. Y es una forma de organización que me ha ayudado bastante. Y así quedó mi bullet journal para el mes de septiembre. Aunque no tenía muy bien pensado qué tema quería hacer, sí sabía que quería hacer algo relacionado con flores. Y la verdad es que me gustó mucho cómo quedó la portada y la contraportada con esta frase. Y me gusta porque son dos portadas muy simples y que encuentro que los colores combinan muy bien. Además que primera vez que uso stickers con papel adhesivo en mi bullet journal y me gusta mucho cómo se ve. Esta es definitivamente, como les he dicho varias veces, mi sección favorita en el bullet y me gusta mucho cómo quedó este calendario. Me gusta mucho el toque que le dan los stickers y nuevamente los colores del tema yo creo que son uno de mis colores favoritos y la combinación entre ellos me gusta mucho. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan podido sacar algunas ideas para sus propios bullet journal o algún tipo de inspiración. Si es que les gustó el video le pueden dar a like. Recuerden suscribirse y nos vemos la próxima semana con otro video. Les deseo una muy bonita semana, espero que estén todos muy bien. Muchas gracias por ver mi video y pasar por el canal. Un beso y un abrazo para todos y se cuidan mucho. Bye bye.